Bueno, el siguiente instructivo se trata de el diligenciamiento adecuado del índice electrónico del expediente judicial en aras de tener buenas prácticas TIC en el uso del expediente electrónico. Bueno, el índice electrónico es la guía o el instrumento que nos permite tener un control de los archivos, de cada uno de los archivos digitales que están contenidos dentro de nuestro expediente electrónico. Y cada una de las carpetas o subcarpetas o subseries que se constituyan dentro de un expediente electrónico tienen que sí o sí contener un índice electrónico individual. Es decir, si yo tengo una carpeta de primera instancia y dentro de esa carpeta de primera instancia tengo varios cuadernos, cada uno de esos cuadernos debe contener su índice electrónico individual, de manera que se pueda identificar plenamente cuáles son los archivos que están contenidos dentro de cada una de las carpetas. En ese orden de ideas tenemos entonces que vamos a hacer el ejercicio de cómo debe diligenciarse correctamente o adecuadamente el índice electrónico. Aquí tenemos nuestra parte de la identificación del cuaderno o el expediente que estemos diligenciando o que estemos tramitando. Esto simula la carátula de nuestro expediente o carpeta o cuaderno que estemos tramitando en el preciso momento. Entonces vamos a hacer el ejercicio de diligenciamiento. En Ciudad iría Quibdó, despacho, Tribunal Superior de Quibdó. Serie o subserie documental, vamos a poner aquí que son acciones de tutela, o podríamos poner completamente acciones constitucionales, acciones de tutela. Cualquiera de las dos es válida porque dice serie o subserie documental, entendiéndose pues que ya sabemos conforme lo indican las tablas de retención documental, cuáles son las subseries y dentro de qué series principales están incluidas esas subseries. Otro punto importante de mencionar aquí es que el diligenciamiento de esta información en el índice electrónico no tiene que cumplir con lo estructurado, con lo diseñado, lo dispuesto dentro del protocolo que indica para el nombre o denominación de los archivos, que ya se les había indicado que debe ser conforme indica el protocolo. Primero va la numeración del orden o la jerarquía del archivo, luego va el nombre del archivo sin puntos, comas, guiones, espacios, no más de 40 caracteres y cada palabra en mayúscula inicial y bueno, no más de 40 caracteres y nada de caracteres especiales. ¿Listo? Entonces aquí en el diligenciamiento interno de este índice electrónico esa regla no aplica, esa regla aplica solamente para la denominación de los archivos. Bueno, aquí en radicado vamos a poner el radicado completo, sin puntos, comas, espacios ni guiones y con los dígitos de instancia. Recordando siempre pues que el despacho que crea la carpeta principal, que crea la carpeta original, siempre debe poner los dígitos de instancia 00, sin importar en qué instancia se cree el proceso, el expediente electrónico. Luego siguen las partes procesales, que en el primer ítem vamos a relacionar el demandado, procesado o accionado. En el caso en el que hubiera lugar a varios, los vamos a separar por coma. Y luego sigue la parte B, que son demandante, denunciante o accionante. Pues en el caso en el que hubiera lugar a varios, los vamos a separar también por comas. Terceros intervinientes. De esta parte, el único ítem que podríamos dejar sin diligenciar en el caso en el que no existan es los terceros intervinientes cuando no los hay. Todos los demás ítems, absolutamente todos los ítems de esta parte de la identificación del proceso se deben diligenciar. ¿Por qué? Porque esta es como la carátula de nuestro expediente electrónico. Estos serían los datos que nosotros registraríamos
en nuestro expediente físico si lo tuviéramos, ¿cierto? Y aquí en cuaderno me parece muy importante mencionar que se debe siempre diligenciar con la información real del cuaderno. ¿Por qué? Porque todos los índices electrónicos que están dentro de las carpetas o subseries de un expediente electrónico se deben denominar 00 índice electrónico, mayúscula inicial, cada palabra, sin agregar fechas, sin agregar el nombre del cuaderno, sin agregar más información. Entonces, por eso aquí en cuaderno es importante escribir cuál es el cuaderno del que se trata para en el momento en el que estemos tramitando varios expedientes de manera simultánea y tengamos varios índices electrónicos abiertos, podamos identificar en cada índice electrónico que tenemos abierto a qué cuaderno, de qué radicado y de qué tipo de proceso estamos hablando. Entonces, para nuestro caso vamos a poner aquí que es primera instancia. Ya tenemos esta parte completamente diligenciada, recordando que el único ítem que puede quedar sin diligenciar es este que dice terceros intervinientes, solamente en el caso en el que no haya, porque si existen terceros hay que incluirlos. Bueno, luego nos vamos aquí a la parte de donde este ítem que dice expediente físico. Este ítem solamente lo debemos diligenciar en el caso en el que tengamos expediente físico. Entonces, si tenemos expediente físico, le vamos a poner que sí. Y nos pregunta número de carpetas, cuadernos o legados, vamos a decir que tenemos uno solo. Y si nos pregunta número de carpetas o cuadernos o legados digitalizados, como ya estamos constituyendo nuestro índice, nuestro expediente electrónico, entonces le vamos a decir que tiene uno, porque si estamos diligenciando esto es porque ya el total de los elementos que constituyen el proceso los tenemos digitalizados para incluirlo en nuestro expediente electrónico. En el caso en el que no exista un expediente electrónico, en el caso en el que la respuesta aquí sea no, entonces estos dos ítems deben estar sin diligenciar, porque los dos de acá dependen, están supeditados a la respuesta de este primer ítem de si existe o no existe un expediente con documentos físicos. Bueno, entonces vamos a proceder al diligenciamiento de... Entonces vamos a diligenciar acá nuestra información del proceso. Vamos a registrar el primer nombre del documento. Para este caso, como es una tutela, se llama escrito de tutela. Pero pues ya sabemos que depende del tipo de proceso que estemos tramitando, así mismo se va a llamar nuestro primer documento, porque el primer documento se puede llamar escrito de acusación o demanda o solicitud de incidente, conforme sea el caso, así mismo se va a llamar nuestro primer documento. Fecha de creación del documento. Entonces, la fecha de creación del documento se refiere única y exclusivamente a la fecha en la que el documento fue digitalizado. En el caso de que sea un proceso que sea nativo, digital, nativo de TIVA o que lo hayamos recibido por correo electrónico, la fecha que vamos a registrar aquí en fecha de creación del documento va a ser la fecha en que nosotros recibimos esa información en nuestro correo electrónico o nos lo repartieron en TIVA, independientemente de en qué fecha nosotros lo descarguemos. Y si se trata de un expediente físico que traíamos en físico, no importa cuándo lo hayan radicado, puede ser un proceso que hayan radicado por allá en 1990, pero en la fecha que vamos a poner aquí en creación del documento, porque se refiere al documento digital o electrónico, es la fecha en la que nosotros estamos digitalizando nuestro proceso. Entonces aquí vamos a poner 14 de mayo del 2021. Porque ese día nosotros recibimos la tutela por correo electrónico o la recibimos por TIVA o ese día decidimos digitalizar nuestro expediente. En fecha de incorporación del expediente no tiene que ser igual a la fecha de creación del documento. Esta fecha y esta fecha pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga un expediente, que tenga 10, 11, 12, N cuadernos. Y pues como yo no voy a ir haciendo el proceso de digitalizo este cuaderno y lo voy registrando, digitalizo y lo voy registrando, sino que yo digitalizo mis 10 cuadernos y puede que no los haga en un día. Entonces puede que yo
haya creado el documento el 14 de mayo del 2021 porque ese día lo digitalicé, pero terminé el 21 porque era un expediente muy grande y entonces ya el 21 que ya terminé todo, ahorita sí me voy a sentar a registrar, entonces yo el 21 voy a poner ahorita sí que lo estoy incorporando el 21 de mayo del 2021 porque ese día fue cuando realmente yo ya después de digitalizar todos mis documentos los incluí dentro de mi expediente electrónico. Número de orden, siempre se debe respetar este orden del documento, se deben, por eso, según el protocolo lo indica, deben incluirse dentro del expediente electrónico como en el índice de forma cronológica. Asimismo, como nosotros en un expediente físico no ponemos la contestación de la demanda antes del escrito de demanda o no ponemos la contestación de la tutela antes del escrito de tutela ni el auto admisorio antes del escrito, asimismo en ese mismo orden que respetaríamos en nuestro expediente físico, ese mismo orden es el que debemos respetar en nuestro expediente electrónico. Entonces, para el escrito de tutela, el orden del documento sería el número 1 porque es el primer documento, el que abre nuestro índice, nuestro expediente electrónico, así como un escrito de tutela en físico abriría nuestro expediente físico. Número de páginas. ¿De dónde obtengo yo esta información del número de páginas? La obtengo de que yo abro mi documento en PDF, el documento que vaya a registrar lo abro y aquí en esta parte donde nos muestra el número de páginas, entonces aquí en esta parte yo voy a mirar de qué página hasta qué página va y cuál es el número que debo registrar, el número real que me aparece aquí donde dice cuál es la página final. Que digitalicé mi expediente o digitalicé mi archivo y no tenía el escáner configurado, no sabía cómo se configuraba para que me tomara solo las hojas leídas de forma automática. Y el hecho es que mi expediente o mi documento solamente tiene 35 páginas escritas y al digitalizarlo, pues obvio él no verificó, no tomó por solamente las páginas que tenían información, sino que él me digitalizó absolutamente todas las páginas hasta las que estaban en blanco. No importa cuántas páginas en blanco tenga este documento, siempre debo registrar la información real porque debemos garantizar veracidad e integridad de cada uno de los documentos que estamos registrando en nuestro expediente electrónico. Entonces, si aquí dice 60, yo debo acá en mi índice electrónico registrar 60 páginas. Independientemente que de esas 60 páginas, 59 se encuentren en blanco. Cuando yo registro aquí mi número de páginas y le doy clic para registrar la información, él automáticamente me dice que mi escrito de tutela empieza en la página 1 y termina en la página 60. Por eso es importante respetar la cronología, porque todo lo que yo registre, los ítems que yo registre de aquí para abajo, entonces él automáticamente el que sigue me lo va a contabilizar desde la página que subsigue a esta y así sucesivamente me va a ir rellenando automáticamente toda esta información. Entonces, formato. ¿De dónde obtengo la información del formato? Me voy acá a mi carpeta donde tengo mis archivos. Acá yo tengo todos mis archivos, asumiendo que esto es un expediente electrónico y acá tengo todos los archivos y que todos los archivos que tengo aquí incluidos son archivos permitidos. Entonces yo abro mi ventana del explorador, mi carpeta donde tengo mis archivos y la información debe verse más o menos así, donde me muestra primero el nombre, luego nos muestra la fecha de modificación, que normalmente por fecha de modificación siempre toma la fecha en que nosotros descargamos el documento a nuestro equipo, el tipo de documento y el tamaño del documento. La unidad de medida para el tamaño del documento puede ser KB, que es kilobytes, MB, que es megabytes, o GB, que es gigabytes. Y siempre debemos pues tener claro aquí esta unidad de medida al momento de registrar, porque ellos difieren por miles de diferencia en el tamaño. Entonces, como debemos garantizar la veracidad y la integridad en la información que estamos registrando, siempre debemos también tener en cuenta cuál es la unidad de medida que estamos registrando. ¿Listo? Entonces vamos a decir que este es el formato que acabamos de
Este es el documento que acabamos de incluir en nuestro expediente electrónico y aquí dice que pesa 78 KB. Entonces yo acá en mi formato voy a escribir que tiene 78 KB. Perdón, aquí registré la información donde no era. Voy a borrar. Entonces aquí en formato es PDF y teniendo en cuenta pues que deben conocer a profundidad el protocolo, porque el protocolo nos indica específicamente cuál es el tipo de archivos permitidos como archivos de extensión o formato de archivo estándar que se pueden incluir dentro del índice electrónico y dentro del expediente electrónico, y eso está en una tabla que les voy a mostrar aquí brevemente a continuación para hacerles referencia de manera adecuada. Miren, en la página 16 del protocolo, él nos muestra cuáles son los formatos estándar que son permitidos dentro del expediente electrónico y por ende las extensiones o los formatos más comunes que podríamos incluir acá en nuestro índice electrónico, aquí en la opción formato. ¿Listo? Entonces en tamaño ya habíamos dicho que era 78 KB. Y en origen, aquí podemos poner el origen que corresponda. Si fue un expediente que yo digitalicé, entonces yo le voy a poner digitalizado. Si por el contrario fue un expediente que yo traía de TIVA, entonces yo le voy a poner que TIVA. Si por el contrario me lo enviaron por correo electrónico, me lo remitieron por correo electrónico, entonces aquí yo le voy a poner correo electrónico, ¿cierto? Luego acá en observaciones, este ítem es muy importante también en los casos en los que haya lugar, porque por ejemplo para el caso que les decía ahora, que el documento tiene 60 páginas, pero 59 de ellas están en blanco, 59 de ellas están en blanco, entonces yo aquí debo poner el documento digital cuenta con 40 páginas en blanco. Esto que va a permitir que la persona que va a recibir el expediente o que lo va a tramitar, ya sea internamente dentro de nuestro despacho, que tengamos el expediente ya en línea, o que sea que lo vamos a remitir a otra instancia, la persona que abra este documento sabe que aunque tenga 60 páginas, 40 de esas páginas están en blanco, y así quien vaya a tramitar no va a asumir o no va a pensar o no va a considerar que fue que se omitió información o que el documento quedó mal digitalizado o que no, o sea, él va a tener claro que de esas 60 páginas, 40 están en blanco y las 20 que contienen información corresponden a la información real que estaba contenida en el documento físico que se digitalizó. ¿Listo? Entonces, aquí viene esta parte. Vamos a continuar luego el escrito de tutela que sigue, el acta de reparto. Entonces tenemos el acta de reparto, que vamos a ponerle la misma fecha de creación del documento anterior, en el caso en el que así sea. Recuerden que esto es un mero ejemplo ilustrativo. Y le vamos a poner la misma fecha de incorporación al expediente. Contiene un solo folio. Orden del documento, perdón, 2, porque es el segundo archivo que se está ingresando en nuestro expediente electrónico y que contiene un solo folio. Miren que aquí automáticamente, apenas yo registro la información aquí, él me empieza a hacer el cálculo de las páginas. Por eso es importante no eliminar ni agregar filas de manera tradicional. Si por casualidad yo me equivoqué y registré aquí información que no correspondía, simplemente yo me voy parando en cada una de las celdas haciendo clic y con la tecla borrar voy borrando la información. Voy borrando la información sin eliminar las filas, porque si yo elimino las filas o si agrego filas de manera manual, él me va a dañar la estructura que permite este cálculo de páginas y que permite garantizar el orden cronológico del documento. ¿Listo? Entonces aquí vamos a escribir acta de reparto, que el acta de reparto también fue el 14 de mayo del 2021 y también se incluyó el 21 de mayo del 2021. Orden del documento le corresponde el 2, número de páginas 1, y siempre cuando ya tengamos todo el índice diligenciado, acá al final, el último ítem que hayamos registrado, él nos va a indicar cuál es la cantidad de páginas que tenemos en nuestro expediente electrónico o la cantidad de páginas. ¿Listo?
Entonces aquí formato también PDF, vamos a ponerle que 45 KB, ya teniendo presente de dónde podemos obtener la información. Entonces, si yo estoy acá en mi carpeta, donde yo tengo mis archivos, y resulta que de entrada la carpeta no se ve así como yo la tengo organizada, entonces yo le voy a dar en la parte superior izquierda y voy a buscar aquí el menú Vista, y en el menú Vista voy a buscar la opción Detalles. Y eso me va a permitir que los archivos se vean así siempre en lista. Si yo le doy aquí en la opción Vista y le doy en iconos pequeños, él me lo va a transformar y me los va a mostrar por iconos de acuerdo al tipo de archivo al que corresponda, pero no me va a mostrar la información. En el caso pues en el que yo lo tenga así y no logre dar con esta opción de vista y organizar como detalle, entonces lo que yo hago es que a mi archivo al que requiero observar la información, voy a darle clic derecho, que es el botón del mouse que normalmente no utilizamos, y voy a buscar acá la última opción que me aparece en este menú, que se llama propiedades. En esta ventana entonces él me va a mostrar aquí donde dice tamaño, me va a mostrar el tamaño de mi archivo. Miren, aquí está el tamaño de mi archivo y me va a mostrar también acá la fecha de creación de mi archivo, que como les indicaba, él siempre toma por fecha de creación la fecha en la que se descargó el documento a nuestro escritorio. Por eso siempre debemos tomar en cuenta la fecha en la que lo recibimos por correo electrónico o en la que decidimos digitalizar nuestro documento. Y aquí en tipo de archivo nos va a mostrar cuál es el tipo de formato de nuestro archivo. Pues eso en el caso en el que, como les decía, no podamos visualizar la información así en detalle y no recordemos cuál es la opción para llegar y organizar la información así. Entonces aquí encontramos el tipo de archivo, aquí encontramos el tamaño del archivo y aquí encontramos la fecha de creación, pero les reitero que la fecha de creación va a depender de realmente cuándo lo recibimos en nuestro correo, en nuestro OneDrive, en nuestro TIBA o cuando hayamos decidido digitalizar. Esa es la fecha que debemos registrar en nuestro índice. Entonces aquí les reitero nuevamente entonces el otro proceso, buscamos acá arribita el menú que diga vista y aquí buscamos la opción que diga detalles y él se nos va a organizar así, en columnas primero el nombre, luego la fecha de modificación, luego el tipo de archivo y luego el tamaño. Para así poder registrar acá en nuestro índice electrónico la información veraz que corresponde realmente a lo que tenemos registrado en nuestro expediente electrónico. Entonces aquí vamos a decir que esta reparto la recibimos de TIBA y no tenemos observaciones al respecto, entonces ese ítem lo vamos a dejar en blanco. Luego aquí vamos a registrar autoadmisorio. Vamos a decir que el autoadmisorio, yo pasé mi tutela de despacho el 21 y la están tramitando el 23, entonces el 23 de mayo del 2021, luego el magistrado emitió el autoadmisorio, entonces lo emitió, lo firmó por la plataforma de firma electrónica y ese mismo día yo lo estoy incluyendo al índice electrónico porque ese mismo día me lo están compartiendo a mí. Orden del documento sería el documento número 3 dentro de ese expediente, dentro de esa subcarpeta, y vamos a decir que tiene 2 páginas. Miren cómo automáticamente él me dice que el escrito de tutela va de la página 1 a la 60, el acta de reparto va de la 61 a la 61, o sea que está contenida toda la información en una sola página, y el autoadmisorio va de la 62 a la 63. Vamos a decir que está en formato PDF, que tiene 85 KB y que es producción interna del despacho. No tenemos observaciones al respecto y acá vamos a poner entonces contestación. Entonces recibimos la contestación de la tutela y la estamos recibiendo el 26 de mayo del 2021 y la estamos incorporando el mismo 26 de mayo del 2021, que tiene 50.
que le corresponde el orden número 4, que tiene 50 páginas, y entonces me va a decir que esas 50 páginas van de la página 64 a la 113, que están en formato PDF y que tiene 150 KB o kilobytes. Y el origen, vamos a decir que me lo envió, el demandado o el accionado me lo envió por correo electrónico. Listo. Resulta que el demandado me envió esta contestación en formato de Word porque él no tiene mayores conocimientos sobre tecnologías de información y él no sabe cómo hace para un documento de Word guardarlo en PDF. Entonces, como nosotros lo único que tenemos el derecho a administrar son los documentos de producción local, o sea, lo que produce el despacho, y los memoriales que recibimos en un formato no admitido a nuestro correo electrónico, entonces nosotros lo que podemos hacer para incluir esa contestación, como el protocolo dice que solamente documentos de texto deben de ser en PDF, entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Entonces yo voy a asumir que esto es una contestación que me envió una de las partes y me la envió en Word. Entonces yo voy a abrir mi correo y aquí dentro de este correo yo tengo un documento que está en Word y esto hace parte de la contestación y yo no puedo incluir esto en PDF en mi expediente electrónico porque el formato, el protocolo dice que en el expediente electrónico todo lo que venga en formato texto debe estar sí o sí en PDF. Entonces yo descargo mi documento y antes de modificar el nombre de mi documento que me quedó aquí descargado, yo voy a capturar el metadato de este correo original que yo recibí para garantizar dentro de todo el proceso la fiabilidad y la integridad del documento, para decir que yo este documento que acabo de descargar y el que voy a abrir y a guardar en formato PDF es una copia idéntica de lo que recibí por correo electrónico y que lo único que hice fue cambiarle la forma, o sea, el formato, pero no le cambié el fondo porque el documento sigue siendo exactamente el mismo y con la información del metadato en el correo electrónico cualquiera puede ubicar y encontrar exactamente esta misma información y comparar si en esencia el documento sigue siendo el mismo. Entonces, para capturar el metadato en el correo electrónico existe igual un videito adicional que está aquí mismo en el canal de YouTube, pero entonces vamos a hacer el ejercicio aquí implícito. Le damos aquí en la ventana, en los tres punticos horizontales que nos salen aquí dentro de la ventana del correo electrónico que tenemos abierto, y nos va a decir más opciones. Vamos a buscar la opción imprimir. Más acciones, la opción imprimir y se nos va a abrir esta ventana. ¿Qué dice esta ventana? Esta ventana nos va a mostrar exactamente el nombre que trae el archivo, el tamaño total de los archivos adjuntos y la información de quién me le está remitiendo con todo lo que el correo tenga incluido. Le voy a dar aquí en la opción imprimir y luego miren que tengo aquí. Esta es la parte más importante del metadato porque me está diciendo en qué fecha yo estoy capturando este metadato y cuál es el origen de este metadato. Entonces quiere decir que en el momento en el que alguien quiera corroborar esta información de que realmente lo único que se modificó fue el nombre, puede solicitar una copia idéntica, o sea, puede solicitar que se le remita este correo electrónico para constatar y comparar que en la información lo único que hicimos fue cambiarle el formato y el nombre, pero que lo contenido dentro del documento era exactamente el mismo. Listo, esto ahorita en temas de virtualidad nos sirve mucho como garantía para evitar pues malas interpretaciones y demás. Entonces, miren, aquí nos dice la fecha en la que nosotros hicimos la captura del metadato, el origen del metadato. Entonces nos está diciendo que el 11 de julio del 2021 yo capturé este metadato de mi correo de técnico de sistemas y que el asunto era este, que la persona que me lo remitía era este, su correo era este.
me lo remitió, la fecha en la que me lo remitió con su hora y a qué personas iba dirigidas ese correo. Luego nos va a decir cuáles son los archivos adjuntos y su extensión. Miren que aquí dice que es un archivo en Excel y otro archivo en Word, y luego me dice el total del tamaño de esos archivos y el resto de la información que esté contenida dentro del expediente, dentro del documento, que también nos muestra acá en la parte de abajo, nos está mostrando la dirección de correo, la dirección virtual o la dirección en línea en la que podemos acceder a esta información. Pero pues obvio, como se trata de un correo electrónico, al momento de darle clic cualquier persona no le va a abrir esto así tal cual, porque es un buzón privado, pero sí se puede en su momento en lo que el usuario tenga de pronto dudas de la integridad del documento, puede solicitar que se le remita una copia de esto para él constatar y comparar que efectivamente el documento que incluimos convertido en formato PDF y con el nombre editado a nuestro expediente electrónico realmente sea el documento que se remitió por la parte interviniente. Luego aquí donde dice destino, vamos a seleccionar aquí donde normalmente nos sale por defecto la impresora que tengamos conectada o configurada en nuestro computador. Siempre tengamos o no tengamos una impresora conectada, nos va a dar la opción de guardar como PDF. Y acá en la parte de abajo le vamos a dar guardar. Vamos a seleccionar nuestra carpeta donde tengamos nuestro expediente creado y dentro de él vamos a incluir nuestro correo, nuestro metadato. Entonces le vamos a decir que este es asumiendo que aquí ya tenemos entonces la contestación, que fue lo que nos llegó por correo electrónico, el orden número 4, entonces al metadato le corresponde el orden número 05, mayúscula inicial, metadato, contestación, y le vamos a poner la fecha conforme indica el protocolo. Recuerden que el protocolo dice que para acciones que son repetitivas actuaciones que son repetitivas dentro de un proceso, debemos incluir la fecha en formato año, mes, y día, para diferenciar una actuación de la otra. Entonces recuerden que toda esta información de cómo se debe renombrar y demás, esto está perfectamente explicado en el protocolo, reiterándoles también que esta instrucción, este video instructivo es con el fin de que se haga una buena práctica de las herramientas tecnológicas para la administración del expediente electrónico, más no una explicación del protocolo como tal, el cual debe ser conocido por todos y cada uno de los servidores judiciales. Luego le vamos a dar aquí en la opción guardar y él automáticamente pues se nos va a guardar en en la carpeta, en el repositorio donde la tengamos. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo la contestación y es la última línea que tengo disponible de mi índice electrónico. Como yo tengo que registrar mi metadato como un documento independiente, porque él no está pegado a la contestación, entonces yo lo que hago es que yo le doy aquí en la opción insertar fila. Y miren cómo él automáticamente me va a agregar una fila al final para que yo agregue el orden del documento siguiente. Listo, entonces yo aquí le voy a poner 05, metadato, contestación, que también lo vamos a decir que como fue hoy que lo hicimos, entonces lo descargué. Me llegó al correo el 9 de julio como indicaba acá en el correo. En el metadato, acá en el metadato, miren que acá en el metadato dice que fue el 9 de julio que yo recibí esa contestación y que la voy a incorporar al expediente el 11 de julio. Entonces esa es la información que yo debo registrar acá. Lo recibí el 9 de julio del 2021 y lo voy a incorporar hoy 11 de julio del 2021, que le corresponde el orden número 5, que tiene una sola página y que está en formato PDF, que es el formato para documentos de texto permitido, que pesa 50 KB y que lo descargué del correo electrónico. Entonces aquí yo ya
mi contestación la incluí mi metadato. Esta es la forma como se debe diligenciar correctamente el índice electrónico. Entonces aquí tenemos nuestro documento que acabamos de descargar del correo electrónico, que es la contestación de la demanda que nos vino en formato de Word. Entonces, si miramos aquí, miren que tiene el mismo tamaño, que dice 23 kilobytes, al que hace referencia acá en el correo electrónico de donde lo acabamos de descargar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que abrimos ese archivo. Y como no es un archivo nuestro, sino que nosotros lo único que vamos a hacer es guardarlo en otro formato y cambiarle el nombre, no tenemos derecho a modificar absolutamente nada, ningún error ortográfico, nada de formato. Debemos guardarlo en formato PDF tal cual, de la forma idéntica en que lo recibimos. O sea que no vamos a revisar ortografía, no vamos a verificar absolutamente nada, simplemente vamos a abrir el documento y le vamos a dar en la opción que dice archivo, que es el primer menú. Le vamos a dar en la opción guardar como. Vamos a examinar nuestro equipo y vamos a buscar donde tenemos nuestra carpeta, donde tenemos guardados nuestros archivos, y dentro de esa carpeta es donde vamos a incluir nuestro metadato, nuestro documento ya guardado. Entonces, como este era el 04, conforme lo habíamos registrado acá en nuestro índice electrónico, el 4, entonces aquí le vamos a poner, en Word le vamos a poner 04 contestación, porque corresponde a la contestación. Vamos a ponerle la fecha, porque como esta puede ser una actuación que se dé de que hayan varias partes intervinientes y hayan, por decir algo, 4 demandados y todos 4 contesten, 4 accionados y todos 4 contesten. Entonces, como pueden contestar en fechas diferentes, la idea es siempre poner la fecha en la que estamos recibiendo la contestación. Entonces, contestación del 2021 09, respetando el formato año, mes y día, así como nos dice acá que esto lo recibimos el 9 de julio del 2021, entonces nosotros debemos de registrar la fecha en la que recibimos el correo y no la fecha en la que lo estamos descargando. Por eso acá ponemos 2021-0709, y aquí donde dice tipo de documento vamos a desplegar la pestaña y vamos a buscar la opción PDF. Entonces estamos modificando el documento en forma, pero no en fondo, porque nosotros no le aumentamos ni le quitamos ni una coma, ni un punto, ni una tilde, sino que simplemente para efectos de constitución de nuestro expediente electrónico era importante convertir esto a formato PDF, porque para documentos de texto es el único formato permitido, y le vamos a dar guardar. Entonces tenemos que es exactamente el mismo documento que teníamos acá en Word. Lo único que hicimos fue guardar ese documento en PDF. Aquí yo ya mi contestación la incluí mi metadato. Esta es la forma como se debe diligenciar correctamente el índice electrónico, que una vez terminado, ya sea para finalizar la instancia, porque lo vamos a archivar o porque lo vamos a remitir a otra instancia superior, siempre debe ir cerrado en formato PDF. Entonces, para cerrar en formato PDF, yo voy a escribir aquí primero cuántos números de cuaderno tiene el expediente. Vamos a decir que tiene uno solo hasta el momento, y aquí en fecha de cierre le damos clic aquí donde dice fecha de cierre, y acá en esta ventana que se nos abre aquí arriba en la barra de fórmula, vamos a poner que lo estamos cerrando hoy 11 de julio de 2021. Me faltó el 7 de julio. 11 de julio de 2021, y ya yo puedo proceder a este expediente electrónico, a este índice electrónico, darle cierre, el cual debe ser cerrado por el titular del despacho o a quien él delegue para tales fines. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de certificar
que la información que está aquí registrada realmente corresponde a la información o a los documentos electrónicos que se incluyeron acá dentro de nuestro índice electrónico. ¿Listo? Esa parte pues siempre tiene que estar clara. Entonces la forma de remitir un índice electrónico a otra instancia es en formato PDF. ¿Por qué? Porque así mismo como cuando nos llegan los expedientes en físico para trámite y el juez o el magistrado que recibe para trámite no se devuelve a corregir ortografía, ni orden de la encuadernación, ni foliatura, ni nada por el estilo. Asimismo, en el expediente electrónico tampoco se puede ni se debe realizar ese tipo de modificaciones, por lo que esta información debe ser íntegra y no puede ser manipulada en ninguna otra instancia diferente a la que se creó. Por eso la importancia de que la producción de los documentos se haga de forma adecuada y la forma como se denominen los archivos y se relacionen aquí dentro de nuestro índice electrónico también sea la adecuada y la más completa posible. Que ya esto está completamente diligenciado, ya lo tenemos completo, ya lo vamos a cerrar porque lo vamos a remitir a otra instancia porque llegó un escrito de impugnación. Entonces le doy aquí en insertar fila, ingreso la información de mi escrito de impugnación, el metadato del escrito de impugnación de acuerdo al medio por el que me haya llegado, y no importa pues si acá al final me sobran filas en blanco, no es necesario borrarlas porque como vamos a cerrar nuestro índice en PDF, esa información no va a poder ser modificada, no quiere decir que se va a poder agregar o eliminar información de este índice más allá de la que haya venido íntegramente registrada desde su origen. Entonces, para guardarlo en formato PDF le damos en la opción archivo, que es la primera que nos sale, el primer menú que nos sale aquí en la parte superior izquierda de Excel, archivo, guardar como, y luego le damos a dar en la opción examinar, que nos va a permitir ubicarnos en nuestro computador. Exactamente aquí miren, en la barra lateral izquierda nos permite buscar en las carpetas o en nuestros documentos en nuestro equipo la carpeta en la cual nosotros tenemos nuestro expediente electrónico para registrar o para guardar en formato PDF nuestro índice electrónico. Entonces la forma adecuada de guardar el índice electrónico, como aquí ya está el ejemplo, tenemos la versión en Excel, siempre es 00 índice electrónico, cada palabra en mayúscula, y acá abajito donde dice tipo vamos a desplegar la pestaña y vamos a buscar la opción que diga PDF. Miren, aquí está PDF y luego le vamos a dar en la opción guardar. Él nos va a guardar nuestro documento en PDF y así es como se ve el índice que acabamos de crear en PDF, diligenciado y cerrado, listo para archivar el proceso o para remitirlo a otra instancia superior. Entonces esta es la manera adecuada de cerrar, certificando y garantizando el titular del despacho aquí en el delegue que toda la información que está aquí contenida, que todos estos documentos que están aquí relacionados coinciden en fecha, orden del documento, peso, formato y tamaño y origen a este radicado donde los intervinientes son estas partes y que se trata de una acción de tutela, una acción constitucional del Tribunal Superior y el cuaderno es de primera instancia. Miren que si observamos el índice electrónico, por eso es importante su adecuado diligenciamiento, porque el índice electrónico es como el mapa, es como la hoja de ruta que nos permite saber qué documentos son los que tenemos ahí incluidos y dónde los podemos encontrar.